2023ko liburuaren eguna dela eta Urretxuko aniztasun eta bizikidetza mailak +75 foroarekin elkarlanean Urretxuko lehen giza liburutegia antolatu du. 6 pertsona hainbat puntutan jarrita, bere istorio pertsonalak azaldu dituzte, aurreritziak gainditzeko. Bertaratutakoek 15 minutuz hitz egin ahal izan dute beraiekin. Saio honetan, haien istorio pertsonalak gertutik eta zuzenean ezagutzeko aukera izan dugu. Gaur, apirilaren 23an liburuaren eguna dela eta Urretxuko aniztasun eta bizikidetza maitik eta +65 edo +75 maitik abiatuz giza liburutegia antolatu dugu. Eta zer da giza liburutegia? Gaur, arratsaldean 5 pertsona liburu bihurtuko dira. Eta haien istorioak bizirik partekatuko dituzte liburutegira etortzen direnekin. Ekintza honen helburu nagusia da lehenengo alde batetik aurreritziak gainditzea eta bestetik Urretxuko eta inguruko historiara gerturatzea pertsona edo protagonistak izen diren pertsonen historietara gerturatuz, modu intimo batean. Dinamika izango da, 15 minutu edukiko ditu pertsona bakoitzak, pertsona liburu bakoitzarekin elkarrizketan aritzeko, eta ondoren kanpaitxo bat jarriko dugu, eta leku aldaketa egingo da. La tablet como recurso comunicativo, para que me entendáis mejor. Por lo tanto, os contaré mi relato mediante esta tablet. Pese a ello, me gustaría que la conversación que mantengamos mientras os cuento mi historia sea lo más natural posible, por lo que podéis intervenir en cualquier momento y realizarme todas las preguntas que queráis, que de manera espontánea os las responderé. Si fuera necesario, Nerea podrá traducirme, porque mi alemán es un poco cerrado. Sin más dilaciones, comenzaré con mi relato. Una vida sobre ruedas. Hola, me llamo Miguel Ángel Gómez, tengo 62 años y nací en la calle La Beaga número 31, en una guardilla que compartíamos 8 personas. A principios de los años 60, la vida era así. Se nacía habitualmente en las casas. Y yo fui uno de ellos. Según me contaba mi madre, en el parto estuvo la comadrona y un practicante ayudando. Fue un parto difícil, en el que sufrí anoxia, estuve un tiempo sin respiración, y de ahí se produce mi lesión, que es para toda la vida y es la parálisis cerebral. Ese momento hizo que mi vida haya sido muy diferente a la vuestra. Los primeros 5 meses de mi vida fueron especialmente complicados. Mis padres no sabían qué me pasaba y yo no paraba de llorar. Ellos estaban muy preocupados, y empezó el peregrinaje por todo tipo de médicos y curanderos, para saber qué era lo que me ocurría. En aquel momento la parálisis cerebral no estaba diagnosticada, y no les daban orientaciones que les pudieran ayudar a entender la situación. Aquellos años de incertidumbre debieron ser muy complicados para mis padres, que no sabían qué le pasaba a su hijo. A los 2 o 3 años, por un familiar que acudía al especialista Donosti por otras causas, mis padres descubrieron la clínica Martín Santos, y fue allí donde me diagnosticaron la parálisis cerebral. Entonces, empecé a acudir con mi madre y mi tía un par de veces por semana, a que me dieran masajes en la misma clínica. Claro, el coche no estaba al alcance de todos y los viajes eran en tren. Tuve mucha suerte en la vida, porque mi familia apostó fuerte por mí. No aceptaron lo que entonces era habitual,
que las personas con algún tipo de discapacidad, subnormales se decía entonces, se quedasen en sus casas, escondidas. En aquel tiempo, se pensaba que cuando ocurría algo así en las familias, era porque algo malo habían hecho. Pues bien, mi familia estaba muy orgullosa de mí, y se volcaron conmigo, mis padres, mi hermana, mis abuelos, mis tíos. Los 7 que vivían conmigo. Todos los días, salíamos a la calle a pasear. Tenían mucho mérito, porque además de subir y bajar los 5 pisos sin ascensor de mi casa, tenían que enfrentarse a las miradas y comentarios de la gente. Esta situación fue así hasta los 17 años, que pasamos a vivir al rascacielos de Urretxu, donde por fin pudimos disponer de ascensor. Volviendo a mi niñez, a los 4 años, cuando mis vecinos empezaban en la escuela, aunque a mí también me hubiera gustado mucho, no pude hacerlo, porque las personas con diversidad como yo, no teníamos acceso a la escuela. En esos primeros años de mi vida, mis padres fueron conociendo a otras familias del pueblo, con algún hijo con parálisis cerebral. Una de esas familias era la familia Enriozola, y por mediación de ellos, supieron que en Vizcaya, en el pueblo de Gorliz, había un sanatorio en el que se hacía rehabilitación. Así, a los 5 años, hice mi primer ingreso en el sanatorio de Gorliz, y estuve entre los 5 a los 14 años en 3 etapas diferentes, de 1 o 2 años cada una. Se me hacían muy duras las estancias, porque solo volvía a casa en fechas como verano, Navidad, y algún puente. Mis padres iban a visitarme cada 15 días. Pero como el transporte era tan complicado, tardaban 5 o 6 horas en llegar, para hacer una visita de 2 horas y media y luego la vuelta. Al pensar lo difícil que se nos hacía la ausencia de la familia, recuerdo una anécdota. En un puente, que iba a venir a casa, y mi amigo César tenía que quedarse en Gorliz, me escondió las botas para que no pudiera irme. Aún no entiendo cómo pudo hacerlo, porque César tiene muchísimas más limitaciones que yo. En general, mis recuerdos de Gorliz no son demasiado buenos. Era un régimen totalmente hospitalario, hacíamos muchísima rehabilitación. Incluso se tomaban la libertad de operarnos sin permiso familiar, como me pasó a mí. No cubría ni mis intereses, ni mis necesidades, ni emocionales, ni como niño. Se me hizo duro tener que hacer allí la primera comunión.